Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC informaron que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el espionaje del que fueron víctimas 2 periodistas y un defensor de derechos humanos a través del malware Pegasus durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtieron que no existe confianza en que la FGR conduzca una investigación efectiva. Sin embargo, se busca con ello contribuir a la exigencia de que estos nuevos casos de violación a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas no queden nuevamente en la impunidad. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, aseguró que estamos frente a 2 escenarios gravísimos: el incumplimiento del presidente de que en este gobierno no se iba a utilizar el espionaje, o ante el poder del ejército sobre la presidencia. Lo anterior implica la posibilidad de 2 escenarios. El primero es que el presidente mintió al pueblo de México, y el segundo, que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo. Ambos escenarios constituyen una demostración de lo que las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático y en contra del pueblo de México. El informe de investigación que presentaron, denominada Ejército Espía, da cuenta, entre otras cosas, de cómo la Defensa Nacional contrató con comercializadora Ansúa un sistema de monitoreo remoto de información, el cual además ocultó en distintas ocasiones. En ese sentido, el periodista y escritor Ricardo Rafael, una de las víctimas de los 3 nuevos casos de espionaje, señaló que en su caso particular es doblemente grave que su información haya sido compartida a particulares. Una conversación que en efecto sostuve con el secretario técnico de tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Salvador Leiva Morelos Zaragoza, donde nos referimos a 2 casos, el caso Wallace y el caso Cassés Vallarta, y esa infección y esa información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia que fue presentada en la Fiscalía General de la República. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia le hayan proporcionado esta grabación que después se usó en contra mía y, por cierto, también del presidente de la Corte. Raimundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, enlistó todas las veces que se han denunciado por parte de su organización el abuso de las Fuerzas Armadas y dijo que este espionaje no le afecta solo a él y a su familia, sino a todas las víctimas y abogados que acompañan los casos. Este espionaje de estos equipos no solamente nos exponen a nosotros, exponen a las víctimas, exponen a las familias, a los abogados, a los periodistas. Nos exponen a todos por unas Fuerzas Armadas que están fuera de control, por unas Fuerzas Armadas que no son llamadas ante el Senado, ante la Cámara de Diputados, no son llamadas a rendir cuentas. Daniel Moreno, del portal Animal Político, aseguró que la intervención al celular de uno de sus reporteros vulnera a toda la redacción, ya que en los chats se compartía información confidencial y de índole editorial. Finalmente, los periodistas, activistas y organizaciones exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé a conocer quién dio la orden específica de espiar a estas personas, bajo qué criterio, cuántas personas más están en las mismas condiciones, a qué información tuvieron acceso, con quién fue compartida esta información, pero sobre todo, si tenía conocimiento o no de lo anterior, es decir, si faltó a su palabra de no espiar o el ejército lo hace a sus espaldas. Con imágenes de Martín Velázquez, para La Octava, Elia Almanza. Gracias, Elia Almanza, que por cierto